Continuando con el desarrollo de los temas de esta materia de taller de investigación 2, por ahí tenemos para esta unidad 3 el desarrollo de la metodología, es decir, el camino, los métodos, procesos, técnicas, instrumentos de recopilación de datos o de información para nuestro proyecto, pues ya los debemos de tener de cierta manera definidos, ya que en este tópico que vamos a analizar el día de hoy, pues prácticamente es ponerlos en marcha, es decir, aplicarlos y obviamente obtener datos que sean pues necesarios y de impacto en el desarrollo de nuestro trabajo de investigación. Vamos a analizar esto. Por ahí al final viene un ejemplo para darnos una idea de cómo está este rollo. Cuando hablamos de desarrollar una metodología para un proyecto de investigación, ya sea para el área de minería o para cualquier otra área, pues nos implica a nosotros, a quienes estamos investigando, definir cómo se ha de recopilar, analizar e interpretar los datos necesarios para responder a las preguntas de investigación. En este caso, sobre todo para desarrollar el objetivo general y los objetivos específicos planteados al inicio de nuestro proyecto. Vamos a ver vamos a analizar digamos, de manera ordenada, de manera sistemática, cómo es que tenemos que empezar a hacer el desarrollo de dichos estudios, ¿sí? Estudios del método para recopilar, analizar e interpretar los datos que necesitamos para nuestra investigación. Primero, debemos definir el enfoque metodológico de nuestro trabajo de investigación. Hay que saber, o más bien hay que definir, ¿sí? Si va a ser cuantitativo, cualitativo o mixto. Cuando hablamos de un enfoque cuantitativo, nos referimos a la recolección y análisis de datos numéricos. Este tipo de enfoque es útil para medir variables específicas. Por ejemplo, si lo enfocamos en la parte de la minería como una situación particular, pudiéramos hablar de la cantidad de mineral extraído o el impacto de los costos operativos en la rentabilidad del negocio, etcétera, ¿sí? Este, este desarrollo metodológico que se analiza en este material va con enfoque a la minería. Igual puede ser para cualquier otra área, pero para el caso que nos ocupa a nosotros va orientado en ese sentido. Luego tenemos el enfoque cualitativo. Pues bueno, más que nada se centra en comprender fenómenos complejos que se suscitan en la mina mediante un análisis de información descriptiva. Es decir, nos permite este enfoque cualitativo estudiar percepciones, estudiar experiencias, el impacto social de la minería en el entorno, sobre todo a la parte de las comunidades. Y luego tenemos un enfoque mixto, que bueno, no es otra cosa más que un desarrollo integral del problema aplicando los dos enfoques anteriores, cuantitativo y cualitativo. Número dos, establecer el diseño de la investigación. Bueno, hay que establecer ese diseño de acuerdo a lo siguiente. Tenemos cuatro opciones. La primera sería una investigación experimental. En la investigación experimental, bueno, si nosotros escogemos ese tipo de investigación, pues ahí lo que vamos a encontrar es la manipulación de las variables, bueno, de una o de las variables para observar sus efectos. Normalmente este tipo de investigación es común por ejemplo, en los estudios de laboratorio, donde nos permite, ¿verdad?, manipular estas variables y probar nuevos métodos, en este caso de extracción, al analizar el rendimiento de materiales bajo ciertas condiciones, que eso es algo que les debe ser muy familiar a la mayoría de ustedes. Luego tenemos la investigación descriptiva, que normalmente aquí ya, como lo mencionábamos en el bloque anterior, va a ser una investigación de tipo cualitativo.
Entonces, en ese sentido, la investigación descriptiva, como su nombre lo dice, vaya la redundancia, su objetivo es describir características o comportamientos de la muestra. En la minería, para el caso de ustedes, pudiera utilizarse para describir las prácticas operativas y, pues en este caso, la eficiencia de los recursos dentro de la minería, ¿sí? Luego tenemos el estudio correlacional. Busca relaciones entre dos o más variables, como el impacto de ciertas técnicas de perforación en los costos de operación. De hecho, varios de los proyectos que se están haciendo, que se tienen allí a la mano, lo que ustedes van a presentar tiene que ver mucho con la investigación correlacional. Y luego tenemos el estudio de caso. En esta situación particular, pues se analiza a profundidad un caso específico determinado en una mina. Por ejemplo, sería la operación de una mina o la tecnología innovadora utilizada en determinada mina, ¿sí? O sea, remite exclusivamente a un caso que sucede en una mina en específico, así, literalmente. Que también hay algunos que tienen esa naturaleza. De hecho, hay de los cuatro ahí en los temas que se validaron, tenemos temas de los cuatro tipos de diseño de investigación. Entonces, nada más hay que revisar bajo qué condición se encuentra el nuestro para determinar qué tipo de investigación es, cualitativa, cuantitativa o mixta, y aparte, bueno, pues si es correlacional, si es de estudio de caso, si es experimental o descriptiva. Ahora, en el caso de los estudios cuantitativos, sobre todo esos, eh, para el caso del número 3 de este proceso sistemático de trabajo de investigación, el punto número 3 sería determinar la población y la muestra. Y bueno, normalmente es muy propio de los trabajos cuantitativos. En este caso, cuando hablamos de la población, se define al grupo total de individuos o de elementos o eventos que serán estudiados. En un proyecto, en el caso de ustedes de minería, podría ser el conjunto de trabajadores, las máquinas y el equipo empleado o una mina en un área específica. Pudiera tomarse de esa manera. Luego tenemos la muestra. La muestra no es otra cosa más que la parte representativa de la población para obtener datos de interés, ¿sí? Y en ese sentido, pues también debemos de definir el método de muestreo, ya sea aleatorio, si es sistemático, estratificado, y una vez que hayamos escogido dicho método de muestreo, pues debemos de justificar por qué elegimos ese tipo de método de muestreo, aleatorio, sistemático o estratificado. Posteriormente tenemos en el punto número 4 del proceso de desarrollo de la metodología, la descripción de los instrumentos de recolección de datos. En la sesión pasada analizamos por ahí el tema de la observación, de la encuesta, el cuestionario y la entrevista. Bueno, en ese sentido, bueno, esos son instrumentos de recolección de datos. En el caso del número 1, este, ahí podemos encontrar una buena diversidad de instrumentos de recolección de datos, como lo puede ser una lista de cotejo, una bitácora, por ejemplo, los famosos puebles que ustedes hacen, bueno, los que están en la mina, dependiendo de lo que estén haciendo, cuando se trata de recopilar datos mediante la observación, pues cada empresa de esa naturaleza, pues tiene instrumentos específicos. Incluso algunas de las personas que están ahí laborando, pues se han encargado de elaborar dichos instrumentos que les permitan capturar los datos deseados. Entonces, en ese sentido, pues bueno, tendríamos esas opciones. Pero bueno, retomando la descripción de los instrumentos de recolección,
Nosotros, para nuestro trabajo particular, debemos de identificar los instrumentos específicos y justificar el uso de los mismos, de acuerdo a la necesidad de nuestro trabajo. En el caso de, retomando lo que habíamos analizado al final de la clase de la semana pasada, algunos ejemplos de instrumentos para un proyecto de investigación en el área de minería pueden incluir cuestionarios y encuestas, que eso ya lo analizamos y que son instrumentos que van enfocados a recopilar datos de trabajadores o de comunidades cercanas a los centros mineros. También por ahí, en el caso de los sensores y medidores, también este tipo de instrumentos nos permitirán registrar datos desde de la maquinaria, de su rendimiento y, ¿por qué no?, de las condiciones ambientales. Posteriormente, pues tendríamos entrevistas para recopilar información de expertos o de trabajadores experimentados de la mina, análisis de muestras, por ejemplo, del agua, del suelo o mineral, para verificar la composición química y su impacto, que sería pues dentro de un diseño experimental donde tengamos que manipular algunas cosas dentro de un laboratorio, ¿sí? ¿Cómo va a ser en el punto número 5, siguiendo el orden que habíamos propuesto? ¿Cómo sería el procedimiento de recolección de datos? ¿Qué tengo que hacer para obtener los datos este, para mi proyecto una vez que he decidido qué instrumento voy a utilizar una vez que lo he diseñado de acuerdo a la necesidad de mi proyecto? Lo siguiente sería, pues, obviamente, ponerlo en marcha, aplicarlo y obtener los datos. Entonces, en este procedimiento de recolección de datos, nosotros debemos de explicar, ¿sí?, cómo es que vamos a recopilar o cómo es que vamos a obtener los datos. En este caso, necesitamos que los datos estén organizados. Primero, debemos de planificar los tiempos, utilizar técnicas de recopilación y algunos protocolos de seguridad y ética. Ahorita les voy a decir qué onda con ese rollo por el tema de la privacidad de los datos personales, ¿no?, o del uso de los datos personales. Entonces, en este caso, cuando hablamos de la planificación de tiempos, nosotros especificamos la duración de cada etapa de la recolección de datos. Puede ser diario, puede ser semanal o puede ser mensual. Este, mm, en este caso, nosotros bueno, lo recomendable es hacer una especie de cronograma para definir cómo, cuándo y a qué horas nosotros tenemos que recopilar datos. De acuerdo a la naturaleza de los mismos, pues pudiera ser por semana, por día o por mes. En el caso de la recopilación, en este caso las técnicas implementadas, debemos definir si la recolección será manual, es decir, que nosotros llevemos un registro escrito con los operadores, que nosotros mismos vayamos y tomemos nota al lugar, o sea de manera automática, es decir, que existan sensores conectados a un software de monitoreo, puede ser una opción, o incluso, ¿por qué no? Bueno, se pudiera utilizar, por ejemplo, un Drive, bueno, que lo hagamos en una computadora y nosotros estemos cargando los datos y que ahí se vayan almacenando de manera de tener información en tiempo real. Luego tenemos los protocolos de seguridad y ética. En el caso de la minería, bueno, aparte porque ustedes creo que ya se están enfrentando por allá que ciertos datos no están al alcance y no están al alcance por lo mismo, o sea, de que son datos de mucha importancia y de mucho valor que no pueden andar regados y no pueden andar de mano en mano. Entonces, en ese sentido, en la minería es crucial asegurar que la recolección de datos no comprometa la seguridad de los trabajadores ni mucho menos la integridad del ambiente. Entonces, en ese sentido, cuando hablamos de esa situación, pues debemos de tener mucho cuidado y tener el consentimiento, sobre todo cuando se trata de personas, de que vayamos a obtener los datos porque ellos no lo autorizan. Y en el caso de la integridad del ambiente, bueno, pues que no generemos prácticas que obviamente desmerezcan el entorno. Bueno, luego tenemos por ahí, ya en el punto número 6 de este desarrollo de la metodología,
el análisis de datos, el análisis de la información recabada, este, para nuestro proyecto. En este apartado vamos a describir cómo se procesarán y cómo se van a analizar los datos una vez obtenidos. Y para eso tenemos métodos cuantitativos, cualitativos, herramientas y software. En el caso de los primeros, en el análisis cuantitativo, deberemos hacer un análisis profundo, ¿sí?, de la información a través de estadísticas, es decir, como medidas de tendencia central, media, mediana y moda, análisis de varianza, regresión, pruebas de hipótesis para evaluar los resultados numéricos, etcétera. Lo cual, pues obviamente cuando nosotros hagamos este tipo bueno, cuando carguemos información en este tipo de software, como lo es el Excel, que apliquemos, no sé, encuestas, sobre todo, o que tengamos datos fríos, pues vamos a tener que evaluar los resultados de manera numérica, de forma que deberemos hacer una interpretación respecto a esos datos. Luego tenemos el método cualitativo. En este caso, pues es un análisis temático o análisis de contenido que nos va a permitir interpretar, ¿sí?, esos datos mencionados, que obviamente van a surgir o que pueden ser resultado de la aplicación de entrevistas o cuestionarios abiertos, donde pues obviamente lo que más nos interesa es la opinión personal de las personas a las que estamos entrevistando, puesto que nos interesa saber ciertas situaciones específicas de un experto en determinada área. En el caso del análisis cuantitativo, bueno, que también podemos aplicar encuestas y cuestionarios, pues ahí vamos a obtener datos fríos en el sentido de que las respuestas van a ser cerradas, van a ser limitadas, pueden ser de afirmación o negativa o de opciones, pero pues obviamente vamos a encontrar patrones y tendencias, lo que nos va a permitir pues obviamente establecer mediante una interpretación si ese estudio ampara la hipótesis planteada en nuestro tema de investigación o en su defecto, en este caso, el tema y el objetivo general y los específicos. Recordando pues que esos instrumentos pues, nos van a ayudar a desarrollar las distintas tareas que nosotros hemos planteado dentro de nuestro documento de investigación. Luego tenemos herramientas y software. Debemos de identificar las herramientas que vamos a utilizar para organizar y analizar los datos y explicar por qué estas herramientas son las más adecuadas para la investigación. Bueno, yo de los métodos más conocidos que he observado en las investigaciones, pues es el uso sobre todo del software de Excel, que es el que normalmente nosotros utilizamos para los análisis de investigaciones cuantitativas, donde pues obviamente ahí vamos a insertar los datos obtenidos de entrevistas, este, eh, con, con, con reactivos, bueno, más bien encuestas y cuestionarios con reactivos cerrados, que nos va a ayudar a obtener patrones muy específicos con respecto a las necesidades de nuestro trabajo. ¿Sale? Entonces, una vez que nosotros hagamos ese análisis de datos, pues también vamos a explicar por qué las herramientas que utilizamos para hacer el análisis son las más adecuadas, son las más eficientes o las que más se ajustan a la investigación que nosotros estamos desarrollando. Bueno, cuando analizábamos en clases pasadas el tema del método científico, una de las principales, digamos, características, si así le quisiéramos llamar, del método, que en este caso para efecto de la investigación, eso es lo que se utiliza, nosotros vamos a validar o a falsear, pues en este caso, la hipótesis, bueno, en este caso también el objetivo general, como lo planteamos. El hecho es que nosotros debemos darle, en base a lo que obtuvimos dentro del análisis de datos,
vamos a darle validez y fiabilidad a nuestro trabajo. Es decir, que si nosotros afirmamos una situación, tenemos que demostrar por qué lo estamos afirmando o en su defecto por qué lo estamos negando. La negativa o la afirmación se va a sustentar en relación a los datos recopilados por los instrumentos que nosotros utilizamos. Entonces, en ese orden de ideas, podemos decir que la validez asegura que el instrumento realmente mide lo que pretende medir, es decir, que utilizamos el instrumento adecuado para los fines propios de nuestra investigación. Luego, en el caso de la fiabilidad, garantizar la consistencia de los resultados. Es decir, es decir, cuando hablamos de la fiabilidad, hablamos del principio de universalidad dentro del método científico. Es decir, que si nosotros realizamos un experimento en distintas jornadas o con diferentes operadores, los resultados deberían ser consistentes bajo las mismas condiciones. Es decir, la universalidad consiste en que utilizando el mismo método, bajo las mismas condiciones vamos a obtener los mismos resultados. Entonces, esas consecuencias de los proyectos, pues en muchas ocasiones, pues ayuda a determinar principios o leyes. Es decir, que si es una cuestión útil que se puede aplicar de manera cotidiana o de manera constante, pues obviamente nos va a permitir obtener los mismos resultados y eso puede aplicar, pues por ejemplo, a cuestiones de producción, a rendimiento laboral, a varias cuestiones que nosotros le queramos dar enfoque. ¿Sí? Entonces, es muy importante la validez y la fiabilidad dentro de los proyectos porque, pues bueno, es resultado, pues obviamente, de todo el trabajo que se viene haciendo. ¿Sale? Luego tenemos la 8, limitaciones de la metodología. En este punto yo creo que todos ustedes ya se han encontrado con esa situación. Entonces, hemos tenido por ahí algunas situaciones que nos han impedido a lo mejor cumplir con alguno de los objetivos que nosotros planteamos dentro de nuestra investigación. Por eso el diseño metodológico, el desarrollo metodológico nos implica hablar de las limitaciones de la metodología. Entonces, en ese sentido, nosotros debemos de identificar y reconocer las limitaciones que pueden afectar el alcance de nuestra investigación, porque en muchas ocasiones al no conocer el lugar donde vamos a aplicar nuestra investigación o simplemente hacer una investigación por hacerla, podemos caer en esas situaciones y que puedan impedir el buen desarrollo de nuestro trabajo o incluso, ¿por qué no decirlo?, poner en peligro la terminación del proyecto, ¿sí? Entonces, lo que nosotros debemos de identificar va a ser lo siguiente: disponibilidad de datos. En el caso de ustedes, por ejemplo, puede haber restricciones de acceso a ciertas minas o en este caso a ciertas áreas de la mina o tener acceso a ciertos datos que se encuentran en la mina, ¿sí? Condiciones del entorno, factores externos como el clima o la disponibilidad de la maquinaria pueden afectar la recolección de datos. Recursos financieros y humanos, la falta de personal capacitado o presupuesto puede limitar la recolección o análisis de datos. Yo creo que ahí en esa parte, en el punto 2 y en el punto 3, creo yo que en buena medida puede depender bastante de nosotros, ¿no? Determinar esas situaciones. Y creo que tomando las medidas correctas, pudiéramos no tener problemas en eso. Pero en el tema de disponibilidad de datos, pues a lo mejor ahí sí habría como que más contratiempos, sobre todo si necesitamos información de alguna base de datos de la mina. De hecho, alguien me comentaba en días pasados que, por ejemplo, cuando hacen, bueno, que anda la gente ahí recabando datos en campo, esos datos normalmente los cargan a una base. Y bueno, no sé qué tratamiento le den a las bitácoras, a los puebles, a los checklists que utilizan pues para diversas tareas dentro del quehacer minero, pero me parece que todo eso ya lo suben a una base de datos. Entonces no sé si esas bitácoras las desechen o exista un control para irlas almacenando o recopilando.
y obviamente pues tener la base documental que respalda la información que pueda estar cargada en una base de datos de software, ¿sí? Entonces, esos, bueno, yo creo que a ustedes ya se les ha de haber presentado esa situación. Espero que me lo comenten por ahí en las sesiones de retroalimentación, y sobre todo, pues para hacer por ahí alguna recomendación, ¿no? Eso es importante que, por eso que entren a las sesiones, porque cada proyecto es diferente, cada proyecto tiene pues detalles muy, muy particulares, que eso es lo que se debe discutir en esas sesiones. Luego tenemos por ahí los aspectos éticos y de seguridad. La investigación en minería debe de constar de normas éticas y de seguridad. Por ejemplo, consentimiento informado. Cuando apliquemos entrevistas o cuestionarios eh, eh, que, que implica la intervención, por ejemplo, de trabajadores o, por qué no decirlo, de las comunidades aledañas o cercanas donde están los centros de extracción de minerales, es necesario contar con el consentimiento de estas. Luego, la confidencialidad de los datos. Ustedes deben de saber que existe una ley una ley de protección a datos personales. Tanto así que, bueno, si tenemos ese tipo de datos de personas, pues debemos de protegerlos, de proteger esos datos y la privacidad, pues, obviamente, de las personas que participan en este tipo de actividad. Y luego tenemos el impacto ambiental y la seguridad laboral. Aquí, señores, debemos de asegurarnos que los métodos de investigación que nosotros vamos a implementar no generen riesgos para, uno, para los ecosistemas, ni mucho menos en la seguridad de los trabajadores. Que bueno, yo creo que ahí en el caso de la minería es un aspecto donde son muy estrictos y obviamente si hubiera alguna situación, pues se las van a hacer saber de inmediato. Porque bueno, estos proyectos pues están coordinados a realizarse pues obviamente con el personal de ahí de la mina, ¿sí? Luego, la parte 10 de la metodología, en el último paso del desarrollo de la metodología, nosotros debemos de explicar por qué elegimos cada uno de los métodos que acabamos de señalar, de las técnicas mencionadas, de acuerdo a la necesidad de nuestro proyecto y cómo éstas van a apoyarnos, van a servirnos para desarrollar y alcanzar los objetivos que nosotros hemos planteado en nuestra investigación. La justificación debe de estar basada en la naturaleza del problema que nosotros hemos planteado, el contexto de estudio y los recursos que hay al alcance de nosotros, sobre todo en la cuestión de la disponibilidad de los mismos. Entonces, sí, sí es muy importante que nosotros justifiquemos, ¿sí? Digamos, por qué es necesario que nosotros implementemos estos métodos o técnicas para desarrollar los objetivos planteados dentro de nuestro proyecto de investigación. Bueno, eso sería, digamos que son unos pasos sencillos que nosotros debemos de utilizar para desarrollar la metodología de nuestro trabajo de investigación. Es una recomendación. Este, algunos pudieran modificarla, de acuerdo a sus necesidades, pero lo ideal es que fuera de esta manera. A continuación, vamos a analizar por ahí un ejemplo de cómo desarrollar la metodología en un tema X, en un tema determinado. Y más o menos pudiera hacerse la siguiente manera, de acuerdo a lo que ya analizamos en las láminas pasadas. Eh, Supongamos que nosotros, bueno, el objetivo de nuestra investigación es evaluar el impacto de una nueva tecnología de perforación en la eficiencia operativa de una mina. En este caso, pudiéramos estructurar el desarrollo de la metodología de la siguiente forma. Primero, hay que definir el enfoque. En este caso sería un enfoque cuantitativo para medir la productividad y posteriormente sería cualitativo para captar la percepción de los trabajadores. Luego, el diseño. Como vamos a medir ciertos datos, el diseño sería experimental. Vamos a aplicar una nueva tecnología de perforación en un turno y vamos a comparar los resultados
de otro turno con una tecnología convencional o tradicional, si ustedes así le quieren llamar. Una vez hecho lo anterior, vamos a definir el instrumento de recolección de datos. En este caso, vamos a utilizar sensores en perforadoras para medir la velocidad y la eficiencia y cuestionarios para la parte cualitativa en el sentido de obtener la percepción de los trabajadores, sobre todo en la parte del funcionamiento, en la parte del funcionamiento de la tecnología moderna o este, en este caso de la nueva tecnología para perforar versus o en comparación con una tecnología tradicional o la que comúnmente se utiliza. Una vez hecho ese dato, bueno, esa situación, vamos a pasar al análisis de datos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a comparar las métricas de eficiencia entre turnos y posteriormente analizar las respuestas de los cuestionarios, o sea, de ambas situaciones. Utilización de un instrumento tecnológico nuevo para la perforación en relación a cómo tradicionalmente se hace la, la perforación, ¿sí? Una vez hecho lo anterior, vamos a entrar a la parte de la validez y la fiabilidad. Vamos a asegurarnos que los sensores estén calibrados, ¿sí? O sea, los que van a medir la velocidad de perforación de manera tradicional o con la nueva tecnología. Y posteriormente que los cuestionarios sean claros y consistentes. Yo les decía la clase pasada cuando hablamos de cuestionarios que las preguntas deben de ser claras y precisas. No se debe de confundir a la persona que se le va a aplicar el cuestionario. Las preguntas no deben inducir a la respuesta. O sea, en ese sentido, pues nosotros tenemos que estructurar el cuestionario bajo las condiciones que les platicaba la sesión pasada. Ahí les dejé algunos consejos y algunos datos que nosotros debemos de considerar a la hora de estructurar nuestro cuestionario, porque lo debemos de validar. Debemos de validar nuestro cuestionario, que esté claro, que sea consistente antes de aplicarlo, porque se puede viciar la información y no vamos a obtener los datos que realmente necesitamos, que sean reales y que sean fidedignos. Ahora, en ese sentido, hablando de la parte de que los sensores estén calibrados, bueno, pues vamos a necesitar realmente establecer o llevar a la realidad el cuestionario o algún otro instrumento que me permita a mí poder recabar datos que una vez que los tengamos, serán analizados y nos estarán dando una respuesta, ya sea para validar o refutar, pues, el planteamiento que nosotros hicimos en nuestro trabajo de investigación, ¿sí? Que de hecho a nosotros bueno, sí nos interesa, por supuesto, que sus trabajos tengan alguna aplicabilidad, por supuesto, que sean aplicables y que se les tome, pues, que tengan un beneficio a la hora de terminarse. Entonces es muy importante que nosotros seamos muy cuidadosos con eso y desde un principio pues planteemos bien nuestro tema de investigación y los objetivos para que al punto que lleguemos pues nosotros podamos cumplir con el objetivo general una vez que hemos desarrollado tareas pequeñas como son los objetivos específicos para obviamente cumplir con el objetivo general planteado en nuestro trabajo. Por aquí les dejo un pequeño plan de trabajo. Es un boceto que se elaboró en formato de Excel. Lo traje acá a imagen, pero nosotros podemos hacer un diseño en este tipo de software y podemos obtener datos reales y fidedignos en tiempo real de las actividades. No es como que sea una cuestión muy general que le aplique a todos. El detalle es que cada proyecto es diferente y cada proyecto va a definir sus propios instrumentos, que puede ser una encuesta, que puede ser un cuestionario, una entrevista, si son con enfoques cualitativos o cuantitativos. Pero acuérdense algo bien importante.
Cuando nosotros analizábamos el método científico, decíamos que el primer momento de acercamiento del hombre al conocimiento es la observación. Entonces, por lo tanto, muchos datos de los que nosotros necesitamos para establecer, por ejemplo, en el caso del ejemplo de la eficiencia de una nueva tecnología para la perforación frente a otra tradicional para saber cuál es mejor que la otra, nosotros podemos hacer un pequeño, una bitácora, podemos hacer una lista de cotejo donde, bueno, sobre todo una bitácora donde nosotros podamos recabar ciertos datos que puedan justificar si en realidad es más eficiente la nueva tecnología o es más eficiente la tecnología tradicional. Entonces, esos datos los pudiéramos abocar a algo así como lo que tenemos aquí enfrente, ¿sí? De cómo pudiéramos medir. Incluso aquí tenemos, por ejemplo, algunos indicadores y esos indicadores son los que al final, a través de su interpretación, nos van a dar una respuesta en sí sobre el enfoque que nosotros le estamos dando a nuestro trabajo. Les digo, en el caso de ustedes, pues va a haber en la mayoría de los casos, sí un enfoque cualitativo o uno cuantitativo, y tendremos que desarrollar nuestros propios instrumentos. Les digo, existe la encuesta, existe el cuestionario, la entrevista, y, y en el caso del análisis de observación, pues pudiéramos tener diversidad de instrumentos y que van a variar de acuerdo a la necesidad existente o de acuerdo a la particularidad de cada mina. Cada mina, pues me imagino que tiene sus propios instrumentos para la recopilación de datos. Si no, imagínense cómo es que los gerentes harían sus informes a quien corresponde, ¿no? En este caso a los dueños sobre la productividad de los trabajadores, no sé, el conteo o digamos el seguimiento al tonelaje extraído por mes, perdón, por día, por semana, por mes de determinado mineral, los costos de operación, los costos del pago de nómina de los trabajadores que prestan los servicios ahí en la mina. O sea, toda esa información que se remite a un informe, a gráficos y a interpretación de los mismos, pues obviamente toda esa información sale de lo más sencillo, ¿sí? De las cosas que suceden en la mina y que son registrables, ¿sí? Entonces, en ese sentido es que pues tendríamos que hacer el desarrollo de nuestra metodología. Yo aquí les dejo una serie de pasos que les puede servir para que ustedes lleven un orden con su investigación. De todos modos, si hubiera alguna duda o alguna pregunta, lo estaremos resolviendo durante la sesión del día jueves, o sea, del día 7 de noviembre, y posteriormente en lo subsecuente, vamos a tener una sesión de retroalimentación la próxima semana, el día, ¿qué es? El día jueves 14. Por ahí vamos algo atrasados con el tema de las actividades, sobre todo en esta parte de la unidad pasada que tiene que ver con la elección y la aplicación de los instrumentos. Yo aquí les hablé del desarrollo de la metodología, que incluye precisamente la elección del instrumento o de la técnica y en su defecto la aplicación de los mismos, así como el análisis que se tiene que hacer con respecto a los datos registrados en los instrumentos que nosotros seleccionamos. ¿Vale? Entonces, pues aquí ha sido todo de mi parte. Cualquier cosa, pues seguimos al pendiente ahí del grupo y pues estaremos haciendo las observaciones correspondientes y las recomendaciones, por supuesto, correspondientes a cada uno de los proyectos que ustedes van a presentar. ¿Sale? Que tengan excelente día, excelente tarde, excelente noche, dependiendo de la hora que me estén viendo. ¿Sale? Saludos a todos.